Queridos amigos, buenas tardes. José Illescas los saluda desde Toronto, Urantia. Hoy día 23 de agosto 2023. Vamos a iniciar formalmente nuestra sesión número 79 de lectura y estudio de la última revisión del libro de Urantia, la traducción 2021. Y estamos en el documento 44, Los Artesanos Celestiales. Nos quedamos en el primer numeral o la primera sección sobre los músicos en la página 499 del libro original. Como siempre, hacemos una pequeña oración para ponernos en manos del Padre. Padre Celestial, te damos gracias una vez más por reunirnos, por estar aquí ávidos de asimilar, de aprender tus verdades reveladas. Te pedimos que nos abras nuestras mentes y nuestros corazones para entenderla, para incorporarla en nuestra vida y para transmitirla a nuestros hermanos. Una vez más te pedimos también por nuestros hermanos que sufren problemas de salud, problemas sociales, problemas económicos, en fin, para que lleguen a la solución de ellos con tu ayuda. Te lo pedimos en nombre de Jesús, Cristo Miguel. Amén. Muy bien, sin más que decir, vamos a compartir el libro. Aquí está. ¿Recuerdan ustedes en, el, en la sesión anterior hemos visto que había una serie de artesanos? Y aquí está la lista. Vamos a ver en este cuadrito, ¿no? Ellos no son creados como tales, son un cuerpo seleccionado, compuesto por cientos de personalidades, docentes nativas del universo central y sus alumnos voluntarios, elegidos entre los mortales ascendentes y otros grupos celestiales. Entonces, cualquiera de nosotros que tenga alguna afición artística podría formar parte de este cuerpo de músicos o de reproductores o de constructores divinos, registradores del pensamiento, manipuladores de la energía, diseñadores, embellecedores, trabajadores de la armonía. En cualquiera de estos grupos de artesanos celestiales y con la condición de servir ahí durante 1000 años, como mínimo, ¿no? Que seguramente se van a pasar volando por tantas actividades increíbles que vamos a aprender. Muy bien, entonces empezaría Renato con el primer párrafo. Adelante, Renato. Los músicos celestiales. El alcance limitado de vuestros oídos mortales os impide concebir las melodías de la morontia. Existe incluso una gama material de hermosos sonidos que el sentido humano del oído no reconoce, sin mencionar las posibilidades inconcebibles de las armonías de la morontia y del espíritu. Las melodías del espíritu no son ondas materiales de sonido, sino pulsaciones de espíritu que reciben los espíritus de las personalidades celestiales. La inmensidad de los registros, el alma de la expresión y la grandiosidad de la ejecución asociadas a la melodía de las esferas sobrepasan por completo el alcance de la comprensión humana. He visto a millones de seres embelesados, sumidos en un éxtasis sublime, mientras la melodía del dominio les llegaba a raudales en energía de espíritu de los circuitos celestiales. Esas maravillosas melodías se pueden difundir hasta las partes más remotas de un universo. Miren ustedes, comienzan revelándonos que la música celestial no está producida por instrumentos musicales, ¿no? Los instrumentos son el vehículo que usamos acá para que se generen ondas vibratorias, ¿no? Melodiosas y así tengamos pues eh, el placer de escuchar música. Pero ahí la vibración no está a nivel de un objeto material, sino está a nivel del mismo espíritu. Y por supuesto, el espíritu tiene una gama de vibraciones muchísimo más amplia de lo que puede generar un objeto material y de lo que pueden percibir nuestros oídos también. Ustedes saben, el oído humano es capaz de percibir
vibraciones tan lentas como de 16 o 18 vibraciones por segundo hasta 20.000, ¿no? Ese es nuestro rango de audición. Y con ese rango escuchamos todas las melodías y también los ruidos, ¿no? Que existen y que nos rodean permanentemente. Pero este tipo de música que no podemos comprenderla porque no sabemos cuál es el nivel vibracional de un espíritu y cómo puede causar una emoción en nuestra mente espiritual ese tipo de vibraciones, ¿no? Entonces, me imagino lo difícil que debe ser para el revelador explicarnos cómo serían esas melodías espirituales que pueden llegar a partes remotas del universo. O sea, donde hay espíritus van a poder percibir y escuchar esa música, esas melodías y esas armonías del el espíritu. ¿Puedo hacer un comentario? ¿Cómo no? Entonces, ha estado circulando bueno, por el WhatsApp un video, ¿no? De un instrumento que no es un instrumento, sino se ve, bueno, como una cajita, pero no, o sea, la persona que lo toca comienza así a mover nomás es como ondas, y comienza a tocar y hace así para cuando vibra y todo, que se escucha lindísimo, imitando la voz humana. No sé si lo han visto. Sí, he visto el video, he visto el Sí. video. No me acuerdo el nombre del instrumento, pero es un instrumento electrónico, ¿m? Que genera sonidos por Ondas. interrupción de un campo electromagnético, ¿no? Entonces con las manos tú te desplazas por ese campo y un sintetizador genera el sonido. Es un sonido como un silbido, ¿no? Es como un silbido Imitando la voz humana. y también, claro, puede hacerle, un sintetizador puede, digamos, sonar como cualquier instrumento, incluyendo la voz humana, ¿no? Y generalmente eso lo inventaron a principios del siglo XX, no es nada nuevo, es muy antiguo ese Ah, instrumento, para hacer los efectos de sonido en las películas de terror, eso que dicen, ¿no? Esos sonidos de los fantasmas, esas cosas se hacen con ese instrumento, ¿no? Pero también se pueden sacar melodías y se pueden hacer sí. cosas muy bellas. Sí, ese video es muy bonito. Voy a ver si lo encuentro y lo comparto con ustedes para que lo vean. Yo por ahí lo tengo. Si quieres, lo comparto, Bueno, sí. lo puedes poner porque están poniendo videos de música. No sé quién, un tal Aníbal, que no tengo el gusto de conocerlo personalmente, puso en nuestro chat una salsa, ¿no? Una música, bueno, bailable, podríamos decir. Puso una salsa, ¿no? Por el cumpleaños de Jesús. Sí, Oh, una canción de alabanza a Jesús, pero en ritmo de salsa, ¿no? Bien. Bueno, todo es bienvenido. En nuestro chat no tenemos ningún reglamento que impida poner esas cosas, siempre y cuando sean de buen gusto, ¿no? Ok. Le toca a José Luis. Adelante, José Luis, con los José Luis. ítems. Sí, lee todos estos ítems, que son, a ver, 7, son hasta 7, me parece. Sí. Acá todos nos los dan en dosis de 7. Ok. Adelante. El 7 es el número, pues, espiritual, podríamos decir, ¿no es cierto? Viene de la Trinidad, la máxima combinación de las tres personas de la Trinidad. 44.1.2. Los músicos celestiales se dedican a producir armonías celestiales mediante la manipulación de las siguientes fuerzas de espíritu. 1.3.1. El sonido espiritual, las interpretaciones de la corriente de espíritu. 2. Interrupciones. Las interrupciones de la corriente de espíritu. 2. La luz espiritual, el control y la intensificación de la luz de los ámbitos espirituales y del amoronte. 3. Las pulsaciones de energía, la melodía producida por el hábil manejo de las energías de Morontia y de espíritu. 4. Las sinfonías de color, melodía en tonos de color de la Morontia, una de las más altas realizaciones de los músicos celestiales. 5. La armonía de los espíritus vinculados, la propia disposición y vinculación de diferentes órdenes de seres de Morontia
y de espíritu producen melodías majestuosas. 6. La melodía del pensamiento. Los pensamientos espirituales se pueden perfeccionar hasta el punto de estallar en las melodías de Abona. 7. La música del espacio. Con la sintonización apropiada, se pueden recoger las melodías de otras esferas en los circuitos de difusión del universo. Muy bien. Qué interesante. Miren, vamos a analizar un poquito o tratar de imaginarnos a qué se refieren con esto del sonido espiritual, ¿no? Nos hablan de una corriente de espíritus. ¿Serán los circuitos a los que están conectados los espíritus? Porque los espíritus también se alimentan de energía de esos circuitos y tienen sus periodos de descanso y de recarga de energía. Y en esas interrupciones parece que se generan ciertos sonidos, ¿no? Que deben ser muy agradables. En segundo lugar, hablan de luz espiritual, ¿no? Entonces, los espíritus brillan, tienen una luz propia y seguramente un color propio o una combinación de colores que se dan y en el ámbito morontial, en donde hay una parte material y una parte espiritual, debe haber alguna combinación, digamos, ¿cómo explicarla? ¿No? Muy bella de estos tipos de luces que emiten los espíritus. También pulsaciones de energías, son melodías, dice, producidas por el manejo, ¿no? De morontia y de espíritu. O sea, cuando uno juega con estas dos realidades, morontial y espiritual, ¿no? Se generan pulsaciones con sonidos agradables, con sonidos melodiosos. Después, todo esto que les digo es cómo yo lo estoy interpretando de los párrafos. Ustedes pueden tener otra interpretación perfectamente válida, ¿no? Pero yo les digo, les cuento lo que a mí me parece sobre esto que acabamos de leer, ¿no? Hay sinfonías de color que dicen que son las más altas realizaciones de los músicos celestiales. O sea, hay color y sonido al mismo tiempo. Y también armonía de espíritus vinculados. Cuando dos espíritus interactúan, ustedes han visto así como cuando nosotros nos reunimos y nos sentimos a gusto con la presencia de ustedes, ¿no? Cuando interactuamos con personas que inclusive nunca habíamos conocido, pero que recién conocemos y hay una vibración y como dicen los chicos, una buena vibra, ¿no? Es cierto. Y en los espíritus eso debe darse pues en una gama muchísimo más amplia, ¿no? Y más bella y melodiosa, me imagino. También hay melodías del pensamiento. Cuando uno tiene pensamientos espirituales, eso es como música. ¿Eh? Y la música del espacio, que es cuando uno puede percibir cosas que están sonando en sitios muy lejanos, pero que también a través de los circuitos espirituales pueden llegar a nuestros oídos espirituales, que van a ser unos oídos pues con unas capacidades inmensamente superiores a nuestros oídos de materiales de la carne, ¿no? De carne y hueso que tenemos. Bien, ¿algún comentario adicional antes de pasar al siguiente párrafo? ¿Todo bien? Bueno, entonces es así como yo he imaginado cómo puede ser este tipo de melodías, cómo se generan melodías de todas estas formas. Bien, ¿ha leído José Luis? Miriam, por favor, nos lees el siguiente. Hay más de 100.000 modos distintos de manipular el sonido, el color y la energía con técnicas análogas al empleo humano de los instrumentos musicales. Vuestros conjuntos de danza representan indudablemente el intento rudimentario y grotesco de las criaturas materiales por aproximarse a la armonía celestial que resulta de la colocación de seres y la disposición de personalidades. Los mecanismos sensoriales de los cuerpos materiales no reconocen las otras 5 formas de melodía de la morontia. Miren ustedes. Entonces, 100.000 modos distintos de manipular sonido, color y energía para generar música. ¿Mm? Y cuando comparan la danza, que es muy bella, ¿no? Ver un ballet o ver el patinaje sobre hielo, ¿no? Con música que tenemos acá,
es algo rudimentario y grotesco comparado con lo que se puede ver a nivel celestial, ¿no? En esa dimensión semimaterial, morontial y espiritual, ¿no? Y debe ser bellísimo. A ver, continuamos. Claudia, por favor. Continúo. Sí, adelante. La armonía. La armonía. La música de los 7 niveles de asociación melodiosa es el único código universal de comunicación del espíritu. La música, tal como la entienden los mortales de Urantia, alcanza su expresión más elevada en las escuelas de Jerusalén, la sede del sistema, donde se enseña a los seres semimateriales las armonías del sonido. Los mortales no reaccionan a las otras formas de melodía de la morontia y de armonía celestial. Muy bien, o sea, esta música que tenemos acá en nuestro mundo material, mortal, va a llegar a un punto máximo de expresión en el primer mundo morontial. ¿M? Y a partir de ahí vamos a entrar en la capacidad de poder percibir otro tipo de melodías y de armonía, ¿no? Que al inicio no vamos a saber reconocer, pero después vamos a aprender y ya vamos a ampliar nuestro ámbito de percepción, nuestra capacidad de percibir música real, ¿no? La música celestial, digo yo. Entonces, o sea, claro, nos hablan de Jerusalén, o sea, lo máximo de expresión de la música tal como la conocemos aquí en la Tierra va a llegar a su clímax, a su máxima expresión en Jerusalén, la capital de nuestro sistema local. ¿Ok? Y seguramente vamos a conocer las músicas de otros mundos, ¿no? Porque el sistema local abarca o engloba 619 mundos. ¿Cómo será la música de otros planetas? Me parece eso muy interesante. Muy bien. Le sigue Anita. Sí. Tocayo, Anita. ¿me permites una opinión? Con mucho gusto, José Luis. Tú que estás tan cerca del arte. Mi opinión va en relación a que una vez que pasamos a la primera esfera, o la primera, sí, a la El mundo mansión número 1. mansión número 1, en anteriores documentos hemos visto que pasamos de 5 sentidos a 40 y después a 240 sentidos de percepción. Eso es a nivel espiritual. A nivel Ajá. parroquial creo que son 40 y tantos, sí. Sí, yo creo que eso nos va a permitir de alguna forma poder identificar y sentir esos nuevos, esas nuevas vibraciones que nos van a permitir identificar lo que ya tenemos en un chip como lo somos nosotros, ¿no? Tenemos ya un antecedente de la música que hemos oído a través de todo el tiempo, de cada quien ha tenido un tiempo para sobrevivir en Urantia y todos tenemos esa situación de gusto por una música. Pero en el momento en que pasemos a la Morontia y subamos de 40 sentidos, yo considero que sí vamos a poder identificar otros seres, vamos a poder identificar otra música y nos va a hacer sentir totalmente diferente a lo que como mortales ascendentes somos, ¿no? Estando en la Morontia con 40 sentidos más es algo que nos va a permitir reconocer a otros seres, reconocer a nuestra propia, a nuestros propios antecesores. Y yo tengo fe plena tengo fe de que no debemos tener cierto miedo o cierto qué va a pasar en el momento en que yo esté allá, sino que vamos a llegar con los brazos abiertos
al menos es mi punto de vista, de que, bueno, pues es otro ambiente, es un ambiente muy no espiritual todavía, pero estos conceptos que tenemos con respecto a la música que escuchamos cuando éramos mortales y al pasar a la morontia, con 40 sentidos más, nos va a permitir una asociación tanto de sonidos como de colores, como de personajes, y vamos a poder hablar un mismo idioma. Nada más quería expresar ese comentario. Yo lo veo desde ese punto de vista. Muchas gracias, José Luis. Gracias por recordarnos que en la Morontia efectivamente vamos a tener, bueno, 40 y tantos sentidos. No sé si 40 exactamente, no recuerdo bien, pero es algo así como 40 y tantos, y obviamente eso nos va a permitir percibir más colores, más sonidos, eh, poder interactuar de múltiples otras formas con otros seres, ¿no? Y poder apreciar la belleza de esos primer cielo al que vamos a ir. Los mundos mansión, ustedes saben, son como los modelos que hay en el paraíso, ¿no? Están hechos en esa semejanza, ya tienen ese nivel de belleza, y por supuesto es solo el principio. Después vamos a ir conociendo y viendo cosas cada vez más bellas y fascinantes en toda nuestra carrera ascendente. Y a medida que vamos perfeccionándonos como seres morontiales, como progresores morontiales y después como espíritus, vamos a tener capacidades cada vez más ampliadas, ¿no? Vamos a tener mejores ojos, mejores oídos para percibir esas realidades que todavía aquí no podemos. Y además hay una cosa, recuerdan que una cosa muy interesante que leímos en la sesión anterior, me parece, o anterior, en el documento anterior, que nosotros como mortales ascendentes vamos a seguir a conservar la capacidad de ver los niveles inferiores por los que hemos pasado. Por ejemplo, si un ser es creado como espíritu, va a ser perfectamente consciente y va a percibir la realidad espiritual, pero no va a percibir la realidad material. ¿Se acuerdan que para los espíritus nosotros somos casi invisibles, ¿no? A no ser que un controlador físico o un controlador mecánico nos haga visibles a ellos. Así como para nosotros un ser morontial o ni siquiera un ser morontial, un ángel o un intermedio secundario, ¿no? Tiene que sufrir una transformación para que se haga visible a nosotros. Eh, eh, Nosotros, a medida que ascendamos, vamos a seguir teniendo la capacidad de ver nuestros estados anteriores de evolución. ¿Mm? ¿Se dan cuenta? Y eso nos da una gran ventaja sobre el resto de otras personalidades, ¿no? Que solamente pueden ver su realidad y no pueden ver la realidad material por la que nosotros hemos empezado nuestra carrera ascendente. Y le damos la bienvenida a Juanita, que acaba de conectarse. Bienvenida, Juanita. Y vamos a agregarte en la lista de lectoras. Gracias, buenas Que noches. no entra pasivamente. Vamos a entrar. No. A ver, Claudia, agrega Después de por Anita. favor. Le toca a Anita. A Juanita, ya. Entonces, Después de Anita, Anita no ha Juanita. leído todavía, ¿no? ¿O sí? Le toca a mí. No, Ya, Anita, toca adelante. a Anita. Y después Y Juanita. luego Juanita. Sí, gracias, Claudia. Entonces tú vas a llevar el orden para no preocuparme yo de eso. Para que tú te despreocupes de eso. Y me concentro en otra cosa. Sí, señor. Ya. La armonía, la música de los 7 niveles de asociación melodiosa, es el único código universal de comunicación del espíritu. La música, tal como la entienden los mortales de Urantia, Perdón, Anita, creo que ese es el No, que esa ya la acabamos de leí. leer. Sí, es el Sí, que esa ya la acabamos de leer. Yo leímos. tengo la culpa por no avanzar el párrafo. Gracias. Ahora sí. Es el 1.12. Ujú. Ok, gracias. La apreciación de la música en Urantia es física y espiritual al mismo tiempo. Y vuestros músicos humanos han hecho mucho por elevar el gusto musical desde la monotonía bárbara de vuestros primeros ancestros hasta los niveles más altos de apreciación del sonido. La mayoría de los mortales de Urantia reacciona ante la música principalmente con los músculos materiales y muy poco con la mente y el espíritu.
pero ha habido una mejora constante en la apreciación musical durante más de 35.000 años. Mírense, ¿por qué dicen 35.000 años? ¿Por qué creen ustedes? Porque hace 35.000 o 37.000 años vinieron Adán y Eva. Y gracias a Adán y Eva introdujeron algo que el hombre primitivo no tenía, ni el hombre ni la mujer primitivas. Sentido del humor y apreciación artística. O sea, la capacidad de poder crear una obra artística, llámese musical o una escultura o la poesía o lo que ustedes quieran, es gracias a Adán y Eva, a la inyección de la genética de Adán y Eva en nuestras razas primitivas. Y también dicen acá una cosa interesante, que al principio la música que tenían la humanidad en sus albores era monótona, dice. El gusto musical se elevó desde la monotonía bárbara de vuestros primeros ancestros hasta los niveles más altos de apreciación de sonido. O sea, estamos hablando de una sinfonía de Beethoven, digamos, ¿no? Pero esa monotonía bárbara es la música elemental comienza por el ritmo, ¿ustedes saben? O sea, ese ritmo que tienen, por ejemplo, los grupos africanos, ¿no? Y la gente de color que conserva esa noción del ritmo, es increíble. Eso es algo que tan emocionante, que causa tanta emoción como el mismo sonido de los instrumentos musicales. El sonido de los tambores, creo que es lo primero es la primera música que hay. Tan es así que todo lo que es percusión también se consideran instrumentos musicales, ¿no? Es parte, la percusión y el ritmo son parte de la música, no cabe duda. ¿Qué sería de la música si no hubiera ritmo y percusión? ¿Se imaginan ustedes? ¿Mm? Y eso creo que es aparentemente lo más primitivo, ¿no? Lo que un niño comienza a hacer música golpeando pues un tamborcito, ¿no? Pero ya con eso está orientando sus oídos a una expresión más elaborada de la música, del arte musical, ¿no? Muy bien. A ver, Juanita. he tratado de buscar imágenes bonitas de cosas eh, relacionadas con la música. Juani, adelante. Ok. La síncopa melodiosa representa la transición de la monotonía musical del hombre primitivo a la armonía expresiva y las melodías con sentido de vuestros músicos más recientes. Estos tipos de ritmos primitivos estimulan el sentido del amor por la música sin implicar el ejercicio de los poderes intelectuales más altos de apreciación de la armonía, y por ello suelen atraer más a individuos inmaduros o espiritualmente indolentes. Excelentes. Bueno, no sé. La síncopa Acá melodiosa. han dicho dos cosas interesantes. No sé eh, si lo voy a interpretar correctamente, ¿no? Primero han hablado de un término puramente musical, artístico, que se llama la síncopa, o unos dicen síncope también, ¿no? Que no tiene nada que ver con un síncope de un ataque cardíaco o de un ataque cerebral. Pero la síncopa se refiere a la acentuación de un compás que normalmente no es el compás, no es el primer compás eh, con la nota tónica, sino más bien está digamos, la fuerza o la acentuación del sonido en el compás secundario o el segundo, o el compás que no es el primero, el principal, ¿no? Eso se llama síncopa en música, de lo poco que sé de música. Si alguien sabe más, me corrige, por favor. Entonces, hablan de la síncopa melodiosa que significa, que representa la transición de la monotonía musical del hombre primitivo. Entonces dice, un poco extrapola, ¿no? Que dice que si a alguien le gusta más bien eso, sentir los ritmos, las cosas, la percusión, podríamos decir, no, todavía está inmaduro en la apreciación musical. Bueno,
Aparentemente eso es lo que quiere decir este párrafo, ¿no? O espiritualmente no muy evolucionado, indolente, lo han traducido así en esta versión, espiritualmente indolentes. No comparto mucho ese punto de vista, pero bueno, eso es lo que acabamos de leer, ¿no? Que a través de la síncopa, que esta acentuación del compás débil en una canción, es el punto de transición desde la monotonía hasta la expresión musical más evolucionada o más elaborada, ¿no? ¿Qué les parece? No sé. Ok, cada uno puede meditar sobre el párrafo y llegar a una conclusión en particular, ¿no? Seguramente. No porque estemos, digamos, disfrutemos mucho cuando hay bastante ritmo, cuando hay bastantes tambores, no necesariamente vamos a ser menos evolucionados espiritualmente, ¿no? Yo lo veo así, pero aparentemente eso es lo que dejan entrever en ese párrafo, ¿no? O sea, porque como era Pero yo entiendo, sí, de pronto lo que pasa es que hay una música que no es como para sentirla, sino como para exaltarse. A ver si lo digo bien. El no para rock cantar, sino para pesado. bailar, No, para no, no, diversión. no, no. Sí. No, si tú pones una sinfonía, algo, una música clásica, brillante inclusive, eso te tranquiliza el alma. Bueno, el alma no, te tranquiliza. Te pone en un estado delicioso de paz, mientras que un rock pesado, inclusive esa cosa de ahora de reggaetón, pues es que eso no te lleva a... Ujú. Bueno, yo seguramente estoy equivocada porque no es el tipo de música que me gusta, pero entonces, pues lo entendería así, ¿no? Y no es que quiera decir que son los que la oyen y la disfrutan sean espíritus inmaduros o individuos o espiritualmente indolentes, personas Indolente. inmaduras, no, pero pues Mira, yo, me has hecho acordar a otro video que ha estado circulando por el WhatsApp, que habla sobre la bueno, música, sobre cómo la música nos hace generar sentimientos, ¿no? Hay música que, como tú dices, te relaja, te hace, eh, digamos, olvidar las tensiones, las preocupaciones del día. Otra música que te alegra, que te eh, motiva a que te muevas, a que bailes, a que, ¿no?, te diviertas. Otras músicas que despiertan ciertas pasiones, hay música erótica también, ¿no? Y hay, bueno, músicas más bien te generan tensión o te generan angustia o te generan miedos. Ese video es muy interesante. agresividad. Y porque Música de sanación también. ponen ejemplos Mm, de melodías, por ejemplo, el heavy metal y eso que rompían las guitarras en los conciertos de rock. Imagínate. Esas Ujú. cosas con agresión despertaban agresividad en las personas y las personas salían a pelearse después del concierto, ¿no? Entonces, ese es el gran poder de la música. ¿M? Y cómo a través de la música pueden manipularnos también. Detrás de, digamos, lo que escuchamos en los radios, lo que se vende, lo que los consumen, sobre todo los jóvenes, ¿no? Puede estar manipulado, no es que seamos conspiranoicos, pero todo eso responde también a un gran plan, La porque música no se olviden de subliminal. que acá sigue reinando Caligastia y Ujú. Chaligastia, no nos hemos liberado de ellos. Si bien la rebelión de Lucifer terminó, ¿no? Terminó en el sistema, se reemplazó al soberano del sistema, pero en los mundos siguen activos, siguen libres estos líderes rebeldes. Y aquí va a pasar mucho tiempo para que nos podamos liberar de ellos. Entonces, Exacto. los juicios están tomando el tiempo, digamos, que los altísimos jueces celestiales consideren que sea necesario. No podemos apurarlos a que dicten sentencia ya y los exterminen a todos, ¿no? Hay una razón que la vamos a ver cuando entremos al documento 53 que trata de la rebelión de Lucifer y que dentro de muy poco va a hacerla el grupo X, creo que el 7 de septiembre, y ahí voy a estar yo también. Entonces yo voy a poner unas ideas sobre eso, de cómo está el mundo actualmente, porque la rebelión, si bien terminó la venció
Jesús como hombre aquí en la tierra, sigue reinando el mal en este mundo. ¿Mm? Bien, ¿Has escuchado esa canción Hotel California? sí, Cao de los Sí. Cielos, Esa canción dice que, o sea, cuando la inviertes, ¿no? Que son alabanzas al demonio. que tiene mensajes subliminales. Bueno, hay canciones con Sí. mensajes subliminales. Acá hay una cantante canadiense que se llama Lady Gaga. No, no, Lady Gaga es norteamericana. Hay otra chica acá que dicen canciones con mensajes subliminales, ¿no? Hay gente que ha estudiado eso. Yo no estoy seguro de lo que estoy diciendo, pero he oído hablar sobre eso, de música con mensajes satánicos o con mensajes subliminales. ¿Mm? No me extrañaría. Como les digo acá, todavía reina Caligasti y Daligastia y muchos otros demonios. Mm. Bien. Continuamos, Renato. Renato. La mejor música de Urantia no es más que un eco fugaz de los magníficos acordes que escuchan los colegas celestiales de vuestros músicos, que no han dejado registrados más que fragmentos de esas armonías de las fuerzas de la Morontia, como melodías musicales de armonía sonora. La música de la Morontia Espíritu emplea con cierta frecuencia los 7 modos de expresión y reproducción, de manera que la mente humana está en enorme desventaja cuando tiene que reducir esas melodías de esferas más altas a meras notas de sonido musical. Un intento así sería como tratar de reproducir los acordes de una gran orquesta con un solo instrumento musical. Ujú. Miren ustedes qué interesante este párrafo. ¿Qué nos quieren decir con esto? Que la música que producimos aquí, nosotros como mortales, con todas nuestras limitaciones, ¿no? De nuestro cuerpo material, que es una maravilla, pero que tiene digamos, sus limitaciones, es ya parte de la música morontial. O sea, la música como expresión artística en nuestro mundo material es morontial, pero que allá ya la vamos a poder apreciar eh, en toda su belleza de expresión y de reproducción, ¿no? Porque son 7 modos que no somos capaces de percibir con los sentidos, con el oído que tenemos acá modestamente. Felizmente que podemos sí apreciar muy buena música, ¿no? ¿Mm? Yo al menos soy un musicófilo, no sé, yo tengo mi colección. Bueno, seguramente ustedes también. Claudia, ¿a quién le toca? Le toca a José Luis, pero yo quería preguntarte, todo el tiempo han hablado, pues, no sé si es en todas partes, de la música, del amor y el espíritu. O sea que esa sí ya como que se va igualando. Esa es la que ya vamos a tener por el resto del camino. O sea, gracias a Adán y Eva, nosotros podemos tener ya capacidad de generar un arte parecido, ¿no? Una pequeña, modestísima expresión artística, ¿no? De lo que va a ser cuando entremos en el mundo morontial. Cuando estemos en el mundo morontial, ahí vamos a darnos cuenta que esto que hacíamos acá era una fracción muy modesta de lo que en realidad es, ¿no? Y lo poco que tenemos acá es morontial. O sea, todo lo que es arte es morontial, ¿no? Ok. Como primer Ujú. nivel. Bueno, Después va a haber el arte espiritual que está ahí, en un nivel bueno. mucho más alto. Puede leer José Luis, por favor. Adelante, José Luis. Aunque, perdón, aunque en Urantia habéis compuesto algunas bellas melodías, vuestro desarrollo musical es muy inferior al de muchos de vuestros planetas vecinos de Satania. Si Adán y Eva hubieran sobrevivido, habríais tenido música de verdad, pero el don de la armonía, tan desarrollado en su naturaleza, ha quedado tan diluido entre cepas con tendencias no musicales que solo en una de cada 1000 vidas mortales se da una verdadera apreciación de la armonía. Pero no os desaniméis. Puede que algún día aparezca en Urantia un músico real y pueblos enteros quedarán cautivados por los magníficos acordes de sus melodías.
Un ser humano así podría cambiar para siempre el curso de una nación entera, incluso de todo el mundo civilizado. Es literalmente cierto que la melodía tiene el poder de transformar a un mundo entero. La música seguirá siendo por siempre el lenguaje universal de hombres, ángeles y espíritus. La armonía es el habla de Abona. Ujú. Miren ustedes, desgraciadamente la misión adánica en nuestro planeta fracasó, ¿no? Gracias a la astucia, ¿no? Malvada de Caligastia, ¿no? Hizo fracasar a Adán, también quiso hacer fracasar el autootorgamiento de Miguel de Nevadón. En fin, tendríamos música de verdad, nos dice el revelador acá, si hubiera cumplido a la perfección la misión Adán. Pero lo poco que tenemos y que disfrutamos, ¿no? Es lo poco que pudieron dejarnos Adán y Eva, ¿no? Y nos hablan de la armonía, que es el lenguaje de Abona, el lenguaje de esos mundos perfectos que forman parte del universo central. ¿Algún comentario adicional? Si no, pasamos al siguiente, la siguiente Y sección. leería Miriam. Leería Miriam. Adelante, Miriam. 2. Los reproductores celestiales. El hombre mortal no puede esperar adquirir más que un concepto pobre y deformado de las vistas de los reproductores celestiales que yo debo intentar ilustrar mediante el rudo y limitado simbolismo de vuestro lenguaje material. El mundo de la Morontia espíritu tiene 1001 cosas de valor supremo, cosas dignas de ser reproducidas pero desconocidas en Urantia. Experiencias que pertenecen a la categoría de las actividades que apenas han penetrado en la mente del hombre. Son realidades que Dios tiene en espera para aquellos que sobrevivan a la vida en la carne. Mira tú. Mm. Qué lindo, ¿no? Bueno, Ujú. este párrafo está bastante claro. Y ahora nos van a hablar de 7 grupos de reproductores celestiales. ¿No? A ver, ¿a quién le Leo toca? yo. Adelante, Claudia. Hay 7 grupos de reproductores celestiales y voy a intentar explicar su trabajo con la clasificación siguiente. Primero, cantantes. Los armonistas que reiteran las armonías específicas del pasado e interpretan las melodías del presente, pero todo esto se lleva a cabo en el nivel de la morontia. Segundo, trabajadores del color. Los artistas de la luz y de la sombra que vosotros llamaríais dibujantes y pintores, artistas que conservan escenas pasajeras y episodios transitorios para goce futuro en la morontia. 3. Imagineros de la luz, los que realizan las reproducciones de los fenómenos reales de semiespíritu, de las cuales el cine sería un ejemplo muy rudimentario. 4. Comediantes de la historia, los que reproducen mediante representaciones dramáticas los acontecimientos cruciales de los registros y la historia del universo. 5. Artistas proféticos, los que proyectan los significados de la historia hacia el futuro. 6. Narradores de historias de la vida, los que perpetúan el significado y la relevancia de la experiencia de la vida, proyectan las experiencias personales del presente hacia el logro de valores en el futuro. 7. Intérpretes administrativos, los que describen la importancia de la filosofía de gobierno y de las técnicas administrativas, los dramaturgos celestiales de la soberanía. Miren ustedes, aquí están abarcando varias artes conocidas por nosotros, ¿no? Estamos hablando de intérpretes o reproductores, ¿no? Sí. ¿Quién es el que reproduce? El que expresa algo que ha sido hecho previamente, ¿no es cierto? Que puede haber sido hecho por ellos mismos o por otro. Por ejemplo, los cantantes pueden cantar sus propias canciones compuestas por ellos o pueden cantar otras canciones, pueden interpretar canciones de otros compositores, ¿no? Después, los trabajadores del color
dicen que serían estos que nosotros llamamos los dibujantes, pintores y artistas, ¿no? Que expresan en un cuadro, en un lienzo, ¿no? La belleza de la combinación de colores, ¿no? O qué sé yo, puede ser un paisaje, puede ser un atardecer, un amanecer o un anochecer, en fin. Después, los imagineros de la luz es lo que sería el arte cinematográfico, ¿no? Es la proyección de una luz en donde los objetos se mueven, las personas están ahí en una proyección, ¿no? Eh, Dicen fenómenos reales de semi-espíritu, claro, o sea, eh, es algo así, como por eso hablan de la magia del cine y obviamente también de la televisión. Después hay comediantes de la historia que hacen representaciones dramáticas de acontecimientos, ¿no? De la historia. Esto debe ser serio, pero hay otros que dicen narradores de las historias de la vida. Son esas personas que cuentan sus experiencias en viajes, en sitios, en lugares donde han estado y han visto cosas y han visto cómo son las costumbres de las personas, ¿no? Hay un humorista, podría decir yo, argentino, que se apellida Landricina. Tiene sus videos en YouTube de su... Él tiene una larguísima trayectoria. Seguramente Miriam lo conoces. Miriam, porque es argentino. Y él cuenta anécdotas, o sea, él dice que son cuentos que él los arregla, pero son cosas costumbristas de los pueblos, de las ciudades, por donde él ha viajado y él, bueno, sobre todo conoce lo de su país, ¿no? Él es descendiente de italianos, pero él toda su vida ha vivido en Argentina y es entretenidísimo para contar estas cosas, ¿no? Estas costumbres que hay en los pueblos y cómo las personas reaccionan de ciertas formas, ¿no? Jocosas, ¿no? Cómicas. ¿Has oído Sí, hablar, Miriam? es un humorista del Chaco, de una provincia de Él acá es de del Argentina, Chaco. Sí. y realmente es un personaje, ¿no? Porque describe así tan minuciosamente todo, todo. Cuando te narra un cuento, que él dice que son cuentos, pero son realidades de la vida cotidiana, ¿no? De los pueblos, de las ciudades. Cuando relata, por ejemplo, para las fiestas de Navidad, cómo se reúne la familia, que están todos ya repletos de haber comido y empieza, dice, por ejemplo, falta el claricó, ¿viste? Que es lo último como para hacer la digestión, pero lo cuenta con una chispa tan linda que te lo hace vivir a eso, ¿no? Es Me muy, muy encanta bueno. oírlo. Se llama Sí, Luis Landricina. ¿No? sí, Luis Landricina. sí, 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 y tiene una larguísima trayectoria. O sea, ya no es un hombre joven, no es una persona no, mayor, seguramente mayor que yo. sí, tiene Pero, casi 90 años tiene en este momento, de hace oh, muchos años. increíble. Él fue descubierto en un festival de folclore en Cosquín, en Córdoba, donde se presentan así distintos humoristas, folcloristas, y de ahí surgió. Pero hermosísimo, la verdad, Oh, hasta ahora no ha habido otro que lo iguale, ¿no? En cuanto a ese tipo de cuentos. Hermoso, muy es lindo. muy lindo. A mí me encanta escucharlo, me entretengo, me relajo y Sí, es súper ameno, ¿no? ¿Qué arte tiene él para contar las cosas? No, él mm, no se ríe, pero lo sí, dice de una forma que todo el mundo se muere de la risa, ¿no? sí, 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 Y es un chiste, se los recomiendo que vean, busquen sus videos, están en YouTube. En YouTube se sí, encuentran tesoros, ¿no? Y uno de sí. esos es la Andricina. Bien, es narradores de historia de la vida, está él Sí, acá, ¿no? sí, Imagínense, eso también es un arte. Y sí. estos intérpretes administrativos, sí, no sé cómo sería, dice, describen la importancia de la filosofía de gobierno y las técnicas administrativas. No sé cómo podría salir algo artístico de ahí, de esas cosas entre filosofía y administración, no sé, pero seguramente también hay arte ahí, ¿no? De todo se puede hacer arte, depende cómo uno lo exprese, ¿no? Y a veces hay gente que nace con un talento innato para estas cosas, ¿no? Muy bien, no sé si se me ha escapado alguno.
artistas proféticos. Esto Los proféticos, sí. sí, los proféticos los había salteado, proyectan los significados de la historia hacia el futuro. O sea, seguramente cuentan hechos históricos y cuentan cómo esa historia podría repetirse en el futuro o cómo hacer para que no se repita esa historia, ¿no? Algo así, me imagino. Bien, entonces diferentes formas de expresión de estos llamados reproductores celestiales. Muy bien. ¿Y el último párrafo a quién le tocaría? Anita. Ani. Adelante, Anita. Los maestros intelectuales más altos y las ministras de la transición utilizan con gran aprovechamiento a estos diversos grupos de reproductores en sus actividades educativas de la Morontia. Pero no todos sus esfuerzos están dedicados a la ilustración transitoria. Una parte importantísima de su trabajo es de naturaleza permanente y quedará para siempre como legado para todos los tiempos futuros. Estos artesanos son tan polifacéticos que cuando actúan en masa son capaces de volver a representar una edad y en colaboración con las ministras seráficas pueden describir de forma efectiva los valores eternos del mundo del espíritu a los videntes mortales del tiempo. Miren, qué increíble. Definitivamente la vida en el cielo va a ser súper entretenida con estos artesanos celestiales. Y acá nos están hablando de las maestras intelectuales, los maestros, que muchos son serafines, ¿ah? Lo mismo que estas ministras de transición que han mencionado, son un subgrupo de estos 7 grupos. ¿Recuerdan cuando vimos las huestes seráficas, ¿no? Que era complicado, ese fue uno de los documentos más complejos porque eran 7 diferentes tipos de serafines y en cada uno de esos 7 habían otros 7 subtipos, ¿no? Y eran creados para cada uno de estas categorías, o sea, supremas, superiores, en fin. En varias de estas órdenes habían también serafines de transportes, que cada vez iban más lejos, ¿no? Y también habían las administrativas y estas ministras de transición. Desgraciadamente, muchos de estos ángeles se plegaron a la rebelión de Lucifer, como vamos a ver en el documento 53. Se perdieron muchísimos, muchísimos. Bien. Pasamos a la tercera sección. Juanita. Juani. Es los constructores divinos. Hay ciudades cuyo constructor y hacedor es Dios. Poseemos el equivalente espiritual de todo aquello con lo que vosotros los mortales estáis familiarizados. E indeciblemente más. Tenemos casas, comodidades de espíritu y las cosas necesarias de Morontia. Por cada satisfacción material que pueden disfrutar los humanos, tenemos miles de realidades espirituales que sirven para enriquecer y ampliar nuestra existencia. Los constructores divinos ejercen su actividad en 7 grupos. Ahora vamos a ver cada uno de ellos. O sea, nos están hablando de las casas. Tanto nosotros como Morontia o como espíritus vamos a tener una residencia. Se nos va a asignar una residencia. No vamos a tener que, bueno, nosotros buscar y endeudarnos con el banco para pagar la hipoteca. Todo eso quedó acá, ¿no? Allá tenemos, cada uno tiene un lugar, todo está perfectamente organizado y vamos a ir y nos van a dar la casa que nos corresponde, ¿no? Y por supuesto esas son construcciones, ¿no? Y me imagino que todos serán iguales. Sí, todo lo que nosotros vemos acá como cómodo ¿qué te digo? Amplio y funcional, ¿no? Bueno, como tu casa, Anita, que es tan linda, ¿no? Allá es 10 veces más. O sea, eso se queda la más, digamos, lujosa mansión que podemos imaginar acá en la Tierra, ¿no? Es lo más modesto allá, seguramente, ¿no? Y por supuesto hay constructores divinos, ¿no? O sea, por eso dicen, en esas ciudades y en esas casas son hechas por Dios, ¿no? Indirectamente, obviamente, porque no es el padre el que se pone a construir, a agarrar ladrillo y cemento
o qué sé yo, qué materiales habrán ahí, ¿no? Pero sí hay constructores divinos, y de eso vamos a hablar, cómo son. Seguramente nos dan 7 tipos más. Aquí están los 7. A ver, vamos a ir conociendo a cada uno de ellos. ¿Quién viene aquí? Renato. 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 Diseñadores y constructores de casas. Los que construyen y remodelan las moradas asignadas a individuos y a grupos de trabajo. Estos domicilios de Morontia y de espíritu son reales. Serán invisibles para vuestra vida, para vuestra visión limitada, pero son muy reales y muy bellos para nosotros. Hasta cierto punto, todos los seres de espíritu pueden compartir con los constructores algunos detalles de la planificación y creación de sus moradas de Morontia o de espíritus. Estos hogares están equipados y decorados según las necesidades de las criaturas de la Morontia o de espíritu que van a habitar en ellos. Todas estas construcciones son muy variadas y ofrecen a los individuos amplias oportunidades de expresarse. Miren, 2 cosas buenísimas nos han dicho acá. Nosotros podemos intervenir en el diseño, ¿no? Podemos, digamos, manifestar nuestro deseo de que ciertos ambientes de la casa estén así o así, ¿no? Y además, hay casas para morontiales y hay casas para espirituales, ¿no? Para seres espirituales, y ninguna es idéntica a la otra. O sea, no vamos a ir a una cuadra en donde están todos los departamentos uno a continuación del otro y estamos ahí cada uno en su cajita. No, ¿no? Cada casa es diseñada y uno puede intervenir en el diseño de esa casa, ¿no? Me parece lindo eso. ¿Quién sigue, Claudia? Sigue José Luis. Segundo grupo de estos constructores. Constructores de lo profesional. Tienen la función de diseñar y ensamblar las moradas de los trabajadores regulares y de rutina de los mundos del espíritu y de la morontia. Estos constructores son comparables a los que construyen los talleres y otras plantas industriales de Urantia. Los mundos de transición tienen una organización necesaria de ministerio mutuo y de división especializada del trabajo. No todos lo hacemos todo. Hay una diversidad de funciones entre los seres de Morontia y los espíritus en evolución. Y esos constructores de lo profesional no solo construyen talleres mejores, sino que contribuyen también a la mejora profesional de los trabajadores. Muy bien. Entonces son los constructores de lo profesional. ¿Qué nos están hablando acá? Diferentes tipos de moradas, ¿no? De casas. Hablan de plantas industriales, hablan de talleres, o sea, de sitios donde se trabaja, donde uno va, que ya no es la vivienda, sino los ambientes de trabajo, ¿no? Interesante, o sea, son especialistas en ese tipo de construcción. A ver, ¿qué otro tipo hay? Adelante. Miriam. Constructores de lo recreativo. Se utilizan edificios enormes durante las temporadas de descanso, lo que los mortales llamarían recreo y, en cierto sentido, juego. Se ha previsto un escenario adecuado para los directores de la reversión, los humoristas de los mundos de la Morontia, las esferas de transición donde se lleva a cabo la formación de los seres ascendentes que acaba de ser sacados de los planetas evolutivos. Incluso los espíritus más altos se dedican a ciertas formas de humor reminiscentes durante sus periodos de recarga espiritual. Miren, acá nos hablan de los directores de reversión. Todo este documento que habla de los artesanos celestiales, ¿no? Son parte de lo que se llaman las colonias de cortesía. Las colonias de cortesía son gente que están en los universos, ¿no? En los sistemas, en los mundos, y van cambiando, porque como son colonias, se mueven de un sitio a otro. Parte de esas colonias
son estos artesanos y parte también son los directores de reversión, que son como decir los humoristas, ¿no? Gente como la Antricina, ¿no? Que pueden narrar historias o pueden representar escenas teatrales o pueden hacer mimos, no sé qué clase de artes, pero dominan una serie de expresiones artísticas para la recreación. Y ellos obviamente tienen que tener un ambiente donde pues presentar su arte, ¿no? Entonces, así como aquí hay teatros, hay auditorios, hay lugares adecuados para la expresión artística, ya sea musical o galerías de arte, allá también hay sitios, edificios inmensos para que uno tenga pues recreación, juego, tenga donde apreciar un espectáculo, ¿no? Y estos constructores son los especialistas en todo lo que es construcción recreativa, de uso recreativo. Seguimos. Sí, sigo yo. Constructores de edificios de adoración. Los experimentados arquitectos de los templos de Espíritu y de Morontia. Todos los mundos de ascenso de los mortales tienen templos de adoración y son las creaciones más exquisitas de los mundos de la Morontia y de las esferas del Espíritu. Miren ustedes, así como acá hay iglesias, hay catedrales muy lindas, ¿no? Donde uno entra y se siente en ambiente, ¿no? Como para adorar a Dios. Allá también, pero allá pues es algo pues inimaginable para nosotros, ¿no? Imagínense la catedral más bella aquí, es algo pues rústico, ¿no? Modestísimo en comparación con estos edificios de adoración que hay en todos los mundos por donde vamos a ir, siempre hay un edificio de adoración para adorar al Padre, ¿no? Y también podemos adorar a nuestro Padre, creador del universo local, sea Jesús, Miguel de Nevadón es tan adorable como el Padre universal, ¿ok? Sí, eso que dicen que solamente se adora al Padre universal, no, también Jesús es digno de adoración, es nuestro Dios, nuestro Padre inmediato. Me Bien. imagino que será algo así como cuando vamos al Santísimo, Sí, claro. no cuando vamos a misa. Claro, es un lugar donde no van a hacer una ceremonia, ¿no? O quizás sí hayan ceremonias, no sé. Porque recuerdan que hay los directores de adoración, pero esos están, creo que en el paraíso. No sé si en los mundos, en los sistemas o en los mundos arquitectónicos por donde vamos a hacer nuestra carrera ascendente hay directores de adoración. Eso no podría buscar la información, pero sé que en el paraíso sí hay directores de adoración. La adoración está organizada muy cuidadosamente ahí. ¿Mm? Muy bien. Sigue Anita. Tocaría. Dani, continúas entonces. 5. Constructores de lo educativo. Los que construyen las sedes de formación en la Morontia y de aprendizaje avanzado en el espíritu. Siempre está abierto el camino para adquirir más conocimiento, para obtener información adicional sobre el trabajo presente y futuro de cada uno, así como conocimiento cultural universal. Esta información está concebida para hacer de los mortales ascendentes ciudadanos más inteligentes y eficaces de los mundos de la Morontia y del espíritu. Gracias a mí también. Toda nuestra carrera ascendente es pasar por escuelas. Pasamos de una a otra y a otra y a otra. ¿No han oído hablar ustedes de que en una conversación informal, digamos, socialmente, ¿no? Casi todo el mundo dice, ay, mi época de estudiante fue muy linda, ¿no? Que todos recuerdan con nostalgia cuando eran estudiantes, ¿no? Es que lo más bonito que hay es aprender, llevar cursos, conocer, y enriquecerse con el conocimiento, ¿no? Eso es, creo, algo que tenemos impreso espiritualmente.
nos sentimos muy gratificados cuando estudiamos, cuando aprendemos algo. Es la misma emoción y la misma vocación de los que nos gusta meternos en el libro de Durantia y tratar de explicarlo de alguna manera, ¿no? Y al final, todos no solamente vamos a ser estudiantes, sino también tenemos que ser maestros, porque la mejor forma de consolidar un conocimiento adquirido es tratando de comunicarlo, ¿no? Tratando de enseñarlo a otro. Y obviamente van a haber escuelas diseñadas especialmente para ese fin, eh, para la materia que vamos a estudiar en ellas. Y después de clases tendremos que venir a estudiar y prepararnos para dar el examen al día siguiente. Ay, no. Ahora, miren, ¿qué cosa es lo No. traumático de ser estudiante en este mundo? Que la memoria es débil, o sea, nuestra comprensión, a ver, hay cosas que se nos hacen difícil entender para poderlas retener y hay otras cosas que se nos hacen difícil recordar porque son términos raros o qué sé yo. Entonces, ese problema no vamos a tener allá. Todo lo que aprendamos queda perfectamente incorporado en nuestra memoria morontial o espiritual. ¿Ya? Así que eso es lo bueno. Todo lo que aprendamos nunca lo vamos a olvidar. Ya lo incorporamos, ya lo tenemos. Y no se nos va a confundir con otra cosa. Y vamos a poder aprender no solamente conocimientos de tipo material, espiritual, cuestiones físicas, todas las materias que acá se nos hacían imposibles, ¿no? Estudiar, por ejemplo, las matemáticas o la física, la química, en fin, todo eso va a ser perfectamente comprensible y lo vamos a incorporar sin ninguna dificultad. ¿Mm? Esa es la diferencia. Y significa que todos vamos a tener un nivel intelectual Ujú. parejo entre todos. Todos tenemos que alcanzar un conocimiento y una experiencia, ¿no? A lo largo de nuestra carrera ascendente. Y nadie va a hacer, digamos, no nos van a poner, como te digo, una nota y van a decir, bueno, este pasó No hay con 15 y este competencia. pasó con 20. No hay competencia. Todos tienen que aprender todo y al final, cuando logras aprender lo que necesitas aprender, pasas a otro nivel. Mientras no logres ese objetivo, esa etapa, no puedes pasar a lo siguiente. Y como estamos en la eternidad, no hay apuro, ¿no? O sea, lo que no haces hoy día lo harás dentro de 100 o 200 o 500 años, o 1000 años, no sé. Pero ahí no hay problema de tiempo, no se nos va a acabar el tiempo, tenemos la eternidad por delante, ¿no? Esa es otra gran ventaja. Mm. Ujú. ¿Queda claro? Ok, adelante. Muy claro. ¿Quién le toca? Juanita, Entonces 6. vamos a ser unos estudiantes, pero así, va a ser un placer estudiar ahí. Chévere. Los 6. estudiantes Planificadores de la Morontia. Los que construyen en pro de la relación igualitaria de todas las personalidades de todos los mundos en cualquier lugar y en cualquier esfera en que se encuentren. Estos planificadores colaboran con los supervisores del poder de la Morontia para enriquecer la coordinación de la vida progresiva en la Morontia. Muy bien, entonces este sexto grupo son los planificadores de la Morontia, ¿no? Eh, ¿qué cosa planificarían estos planificadores, ¿no? Junto con los supervisores del poder morontial, que son los que ven la parte física, ¿no? La parte de cómo vamos evolucionando como seres morontiales, cómo nuestro cuerpo se va adaptando a cada vez más eh, eh, espiritualidad y menos materialidad, ¿no? Y cómo esta llamada vida progresiva en la Morante, porque vamos progresando, por eso nos llaman los progresores morontiales. Y todo esto va modificándose al pasar de un mundo morontial a otro. ¿Mm? Bien, ¿se acuerdan ustedes cuántos mundos morontiales vamos a pasar? Como 570, antes de salir del universo local. Todo lo que es universo local es morontial. Entonces, antes de despedirnos de Miguel de Nevadón, vamos a haber pasado por 571 transformaciones
y vidas, ¿no? Distintas en distintos mundos. Muy bien, antes de salir de Jerusalén, la capital de nuestro universo. Ujú. A ver, el último grupo y el último párrafo que lo lea. Renato. Constructores de lo público, los artesanos que planifican y construyen los lugares de reunión no destinados a la adoración. Estos lugares de reunión pública son grandes y magníficos. Ni esas estructuras ni sus adornos serían exactamente reales para la comprensión sensorial de los mortales materiales, pero son muy reales para nosotros. Si pudieseis ver allí en la carne, no podríais ver esos templos, y sin embargo, todas esas creaciones supermateriales están ahí. Las percibimos claramente, igual que disfrutamos plenamente de ellas. Miren ustedes, o sea, también hay obras públicas, probablemente parques, probablemente sitios que no son precisamente de adoración, pero son lugares que embellecen la ciudad. Vamos a estar en una ciudad, imagínense, con casas y cosas como las que vemos acá, pero celestiales, ¿no? Ya, esa es la diferencia. Muy Hay bien. una película que está en YouTube, se llama El Hogar. Es de Chico Javier, no sé si la han visto. Ah, sí, he oído hablar de ese chico brasilero. Tiene tanto de lo que uno oye, sí, de un brasilero. Bueno, ahí hablan de reencarnaciones. O sea, no es exactamente lo que se habla aquí en el libro de Durantia, pero sí hay muchas cosas que así las pintan, como ese mundo mágico, más o menos. Sí, es muy linda la película. Asimismo, mucha gente dice que estos paisajes que se presentan en la película de Avatar, ¿no? Avatar, sí. Con esas plantitas que se mueven y que parecen comunicarse con Mm. las personas, todo eso está basado en estas cosas que se narran de la vida morontial del libro Durantia, ¿no? Esas realidades así, pero obviamente la presentan en un mundo extraterrestre, ¿no? En un planeta, qué sé yo, lejano, de otro sistema. Pero algo así podría ser. Eh, bien, pasamos entonces a la cuarta sección del documento. José, ¿Sí? José Luis. José Luis, adelante, José Luis. 4. Los registradores del pensamiento. Estos artesanos se dedican a conservar y reproducir el pensamiento superior de los mundos y ejercen su actividad en 7 grupos. Lee el primero. 1. Conservadores del pensamiento. Son los artesanos dedicados a conservar el pensamiento más alto de los mundos. En los mundos de la Morontia atesoran verdaderamente las joyas de la función mental. Antes de venir por primera vez a Urantia, vi registros y escuché difusiones de la ideación de algunas de las grandes mentes de este planeta. Los registradores del pensamiento conservan esas nobles ideas en la lengua de Ubersa. Miren ustedes, Ujú. qué interesante, conservadores del pensamiento. O sea, hay mentes brillantes. Han habido en este planeta mentes brillantes, gente que ha causado admiración por su forma de pensar, ¿no? Hay muchísimos ejemplos, no vamos a darle crédito. Yo les podría decir a quienes me han impresionado muchísimo por su forma de pensar y expresarse, ¿no? Eh, no precisamente los filósofos griegos, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué les puedo decir? Alguien que para mí era genial era este Francisco Quevedo, ¿no? Eh, Alguien que me encantaba escucharlo cuando hablaba y la cultura que tenía y cómo, qué buena memoria tenía para recordar versos y eso, era este Borges. Borges era digno de admiración, ¿no? Este, y así hay muchos ejemplos más, ¿no? O sea, digamos, son los que me vienen a la mente que yo he admirado por su pensamiento, por su forma de pensar. Otro que también me fascinaba escuchar, Benjamin Franklin. Benjamin Franklin tenía cosas geniales. O Mark Twain, ¿no? Lo que he aprendido de ellos, o sea, no solamente
eran tipos que tenían una visión de la vida muy clara, ¿no? Sino que dejaban lecciones morales. Esas cosas se conservan felizmente en el cielo. Ahí hay todo un archivo que ustedes pueden encontrar en la capital del superuniverso, en Ubersa y en lenguaje ubersiano, que tarde o temprano lo vamos a tener que aprender. ¿Mm? ¿Qué les Ujú. parece? ¿Quién sigue? Miriam, Cada superuniverso tiene su propio idioma, una lengua que hablan sus personalidades y que impera en todos sus sectores. En nuestro superuniverso se la conoce como la lengua de Ubersa. Cada universo local tiene también su propio idioma. Todas las órdenes más altas de Nevadón son bilingües, pues hablan tanto el idioma de Nevadón como la lengua de Ubersa. Cuando dos individuos de diferentes universos locales se encuentran, se comunican en la lengua de Ubersa, pero si uno de ellos es de otro superuniverso, tienen que recurrir a un traductor. En el universo central el idioma es poco necesario. Allí el entendimiento es perfecto y casi completo, y solo los dioses no son comprendidos plenamente. Nos enseñan que un encuentro casual en el paraíso revela más entendimiento mutuo de lo que se podría comunicar en 1000 años mediante una lengua mortal. Incluso en Salvington conocemos a la vez que se nos conoce. Ujú. Miren, están hablando de comunicación. Cuando lleguemos a los mundos de estancia, vamos a seguir comunicándonos verbalmente. ¿Mm? Y seguramente ahí vamos a hablar un idioma, el idioma del sistema, no lo mencionan acá, probablemente sea el mismo idioma de Nevadón, de nuestro universo local. ¿Mm? Y en ese sistema, en Jerusalén, o sea, la capital de nuestro sistema de Satania, todos vamos a tener que comunicarnos en el idioma de Nevadón, así como todos los demás sistemas y todas las demás constelaciones. Pero además hay otro idioma en la capital del superuniverso, que es el idioma ubersiano para nuestro superuniverso. Entonces, cuando estemos ahí, todos los provenientes de diferentes universos de Nevadón, de Sancelón, en fin, todos hablaremos el idioma de Ubersa cuando estemos en Ubersa, nos comunicaremos en ese idioma, ¿no? Pero si alguien viene, si tenemos oportunidad de conocer a alguien que viene de otro superuniverso, que no es Orbontón, entonces ahí sí se necesitará de un intérprete, ¿no? Bien. Pero en algún momento nosotros también vamos a hacer servicio en los otros 6 superuniversos. ¿Recuerdan? Que después de Abona, antes de ir al paraíso, teníamos que volver a los superuniversos, que no era de nuestro origen, nuestro universo de natividad. Entonces, ahí aprenderemos todos esos idiomas, de los 6 otros superuniversos, ¿no? Interesante. Ahora, otra cosa interesante que nos dicen, que cuando estamos en Abona, ya la comunicación, y ahí somos espíritus ya de un nivel tal que seguramente ya no nos comunicamos por palabras, ya nos conocemos perfectamente, ¿no? Y lo que pensamos, la otra persona lo puede leer perfectamente, no, sin tener que pronunciar, ¿no?, palabras en un determinado idioma, ¿no? Y cuando estemos en el paraíso, ya la comunicación va a ser prácticamente instantánea, ¿no? Vamos a ser perfectamente transparentes en lo que somos y en lo que decimos y lo que pensamos hacer. Y solamente será difícil de comprender o meternos en la mente divina. Solamente los dioses no podrán ser comprendidos plenamente, ¿no?, por nuestra inferioridad como espíritus con respecto a la de ellos, como dioses, ¿no? Seguramente nunca podremos comprender la mente de nuestro Padre Creador, de Miguel de Nevadón, así como de la ministra divina y otros dioses, ¿no?, que conoceremos en nuestro recorrido. ¿Qué les parece? Más o menos queda claro este párrafo. Pasamos al siguiente. leo yo. Sí, Claudia. El
En las esferas del amoronte y del espíritu, la capacidad de traducir el pensamiento en lenguaje sobrepasa la comprensión de los mortales. Los registradores expertos pueden acelerar tanto nuestra velocidad de reducir el pensamiento a un registro permanente que se puede registrar en un minuto del tiempo de Urantia, el equivalente a más de medio millón de palabras o símbolos de pensamiento. Estos idiomas del universo son mucho más completos que el habla de los mundos en evolución. Los símbolos conceptuales de Ubersa abarcan más de 1.000 millones de caracteres, aunque su alfabeto básico contiene solo 70 símbolos. El idioma de Nevadón no es tan elaborado, pues sus símbolos básicos o alfabeto son 48. Ujú. Gracias, Claudita. Bien, acá nos están dando detalles de los idiomas y todo esto. Y cómo la expresión del pensamiento, el pensamiento puro, cuando se comunica como espíritu, equivale pues a millones de palabras, ¿no? Perdón, medio millón, dice acá, medio millón de palabras por cada equivalente a un pensamiento. Así como acá en la Tierra decimos, una imagen vale más que 1.000 palabras, o sea, cuando uno hace un dibujito o una cosa esquemática, ahí uno está diciendo muchas cosas sin pronunciar ni una sola palabra. Acá es en el pensamiento, ¿no? Uno transmite un pensamiento de una forma tal que estamos ahorrando medio millón de palabras, simplemente en esa expresión de pensamiento, en una sola expresión de pensamiento. Y el pensamiento no para, y todo el tiempo estamos transmitiendo ideas y pensamientos, así que es una comunicación muy superior a la comunicación verbal, ¿no? Con palabras, con, qué sé yo, inclusive con la expresión artística, ¿no? Que también es una forma de comunicación. ¿No? Muy bien, qué interesante. Adelante, ¿quién sigue? Anita. El número 2. 2. Registradores de conceptos. Este segundo grupo de registradores se ocupa de la conservación de las imágenes, de los conceptos, los patrones de las ideas. ¿Es esta una forma de registro permanente? Es conocida en los mundos materiales y por este método yo podría adquirir en una hora de vuestro tiempo más conocimiento del que pudierais conseguir vosotros en 100 años de atenta lectura del lenguaje escrito común. O sea, todo ahí está magnificado. En esto de los conceptos que son ya ideas elaboradas, ¿no? O sea, formas de pensamiento que están expresando ya un concepto, ya algo más complejo que simplemente una comunicación. Eh, Está a tal nivel que en el periodo de una hora de nuestro tiempo, podríamos en esa hora adquirir conceptos que equivaldrían a 100 años de lectura en un lenguaje escrito común, ¿no? Como el que tenemos aquí. Bien, es una proporción descomunal. ¿Quién sigue? Juanita. Juan. 3. Registradores de ideogramas. Tenemos el equivalente de vuestra palabra tanto escrita como hablada, pero para conservar el pensamiento solemos poner los conceptos en imágenes y utilizar técnicas ideográficas. Los que conservan los ideogramas son capaces de mejorar 1000 veces el trabajo de los registradores de conceptos. Muy bien. Esta es otra forma de expresar, esta es otra forma de escritura, los ideogramas, ¿no? Dicen que la escritura oriental está en base a ideogramas, ¿no? Con esas formas tan lindas que como escriben los chinos, los japoneses, los coreanos, en fin, son más que nada ideogramas, o sea, no son las palabras, la combinación de letras formando palabras como estamos nosotros acostumbrados en Occidente, ¿no? Sino es otro tipo de comunicación por ideogramas. Bien. ¿Quién sigue? Renato. Adelante, Renato.
Promotores de la oratoria. Este grupo de registradores se ocupa de la tarea de conservar el pensamiento para reproducirlo mediante la oratoria. Pero en el idioma de Nevadón podríamos exponer en media hora el contenido de la vida entera de un mortal de Urantia. Solo podréis entender algo de estas operaciones si os paráis a considerar vuestra desordenada y confusa vida onírica que os hace recorrer años de experiencia en pocos segundos durante las fantasías del sueño nocturno. Ya, miren, qué interesante esto, ¿no? La oratoria es el arte de hablar en público, ustedes saben, ¿no? Y hay gente que tiene talento para la oratoria. Y un buen orador puede, pues, llegar a ser presidente de la República, ¿no? Porque hay gente que embeleza hablando, expresándose oralmente. Pero la mayoría de los oradores que yo he conocido y que han sido muy exitosos, ¿no? En los objetivos que se han trazado en la vida, han dicho muchas cosas, pero no han dicho nada al mismo tiempo, ¿no? Han pronunciado muchísimas palabras y no han dicho nada. Aquí los oradores, los promotores de la oratoria, sí pueden contar la vida completa de alguien, ¿no? En pocas palabras, o sea, tienen una capacidad de síntesis y de expresión oral muy eficiente, muy, ¿qué les digo?, tan elaborada que con seguramente no muchas palabras pueden expresar muchas cosas, ¿no? Y cosas de valor, cosas que no hacen la mayoría de los oradores que he conocido. Y nos ponen una comparación interesante. En la última oración nos dice que podréis entender algo de estas operaciones, ¿m? Si cuando nosotros nos ponemos a recordar un sueño, cuando hemos dormido y hemos soñado cosas, nos da la impresión de que el sueño fue largo, que vimos, pasamos de una escena a otra, y todo eso sucedió en un instante. ¿No? ¿No han oído hablar eso de que los sueños que uno ve, que ha soñado en diferentes etapas y ha visto ya ha vivido un montón de cosas, han sucedido solamente en pocos segundos de sueño? Bueno, esa comparación la ponen, y eso ya se sabía en la época que se reveló el libro de Dante. Se habían estudiado mucho los sueños, ¿no? Lo que se llama el trabajo onírico, que es el subconsciente que está funcionando ahí. Pero además yo creo que los sueños tienen otros significados más allá de lo puramente psicológico. Tienen algo más que algún día se conocerá, ¿no? Yo tengo esa corazonada. Bien. Así como hay gente que dice que tiene sueños premonitorios, que sueña tal cosa. O gente y eso a mí me parece que raya con la superstición, que se dice que si sueña con, qué sé yo, con dientes, alguien se va a morir, o esas cosas que sueñan, que son signos de que en los sueños se dan y pueden significar un destino de algo. Pero bueno, ahí sí no me meto. ¿A quién le toca? La oratoria José Luis. La oratoria del mundo del espíritu es uno de los placeres excepcionales que os esperan. A vosotros, que solo habéis escuchado los discursos rudimentarios y balbucientes de Urantia, hay, en los discursos de Salvington y de Edentia, una armonía musical y una euforia expresiva cuyo efecto inspirador supera toda la descripción posible. Estos conceptos ardientes son como joyas de belleza en diamantes de gloria, diademas de gloria. Pero yo no puedo transmitir a la mente humana la amplitud y la profundidad de estas realidades de otro mundo. Ok, imagínense, esa oratoria no se parece en nada a la de acá, ¿no? Es una, qué sé yo, es una expresión oral refinadísima, ¿no? Dice, una armonía musical tal que te lleva a una euforia expresiva. Entonces, hasta ese nivel es, digamos, imagínense el máximo nivel que puede llegar la expresión oral, ¿no? A través de la oratoria. Eso es lo que vamos a vivir en esos mundos. Hasta que eso termine y pasemos a una etapa en donde ya la expresión oral queda a un lado, que es
ya el pensamiento directo espiritual. Perdón. ¿Quién sigue? Directores de difusión. Miriam. Directores de difusión. Las difusiones del paraíso, de los superuniversos y de los universos locales están bajo la supervisión general de este grupo de conservadores del pensamiento. Sirven como censores y redactores, además de coordinadores del material de difusión. Adaptan a los superuniversos todas las difusiones del paraíso y traducen las difusiones de los ancianos de los días a las lenguas particulares de los universos locales. Entonces ellos son como, hacen una especie de trabajo periodístico, hacen difusión. ¿Mm? Y inclusive en distintos idiomas, porque esas difusiones que vienen desde la capital del superuniverso deben ser traducidas a todos los universos, a los 100.000 universos que hay en cada superuniverso, ¿no? A las diferentes lenguas. A eso se dedican estos directores de difusión. Y hay un párrafo más. ¿Puedes seguir con el siguiente párrafo, Miriam? Para terminar con el grupo 5. También es necesario modificar las difusiones de los universos locales para que puedan recibirlas los sistemas y los planetas individuales. La transmisión de estos informes de espacio es cuidadosamente supervisada y hay siempre un registro de confirmación para asegurar que cada informe es correctamente recibido en cada uno de los mundos de un circuito dado. Estos directores de difusión son técnicos expertos en utilizar las corrientes del espacio a efectos de comunicar información. Miren ustedes. Entonces, esta información es revisada y es supervisada y también confirmada de que llegue tal como debe llegar a cada uno de los sistemas, a cada uno de los mundos inclusive. O sea, llegan a cada mundo, seguramente lo recibe cada príncipe planetario. ¿Mm? Y utilizan para que, digamos, como medio, ya no ondas electromagnéticas, sino un sistema de comunicación de circuitos, ¿no? O de circuitos de energía. Seguramente circuitos parecidos a los de la reflectividad, ¿no? Pero no mencionan acá reflectividad, parece que es otro tipo de transmisión. No son reflectividad, son difusión de mensajes, ¿no? De noticias seguramente, ¿no? Información, básicamente. Ok. ¿Quién sigue el sexto grupo? Yo. Registradores del ritmo. Los urantianos denominarían sin duda poetas a estos artesanos, aunque sus obras son muy distintas de vuestras producciones poéticas y las superan casi infinitamente. Los seres de Morontia y de espíritu encuentran menos cansado trabajar con ritmo y por eso se procura realizar muchas funciones de forma rítmica para aumentar así la eficiencia y el placer de la ejecución. Solo desearía que pudierais tener el privilegio de escuchar algunas de las difusiones poéticas de las asambleas de Edentia y disfrutar de la riqueza de tono y de colorido de los genios de la constelación, que son maestros en esta forma exquisita de expresión personal y armonización social. Ustedes me han oído hablar que la poesía es como música expresada en palabras, ¿no? Esto es muy cierto, ¿no? Y si es una música, la poesía tiene también su ritmo. Por eso los versos tienen una métrica, así como la música tiene sus compases, ¿no es cierto? Es muy interesante esto. Y nos dicen que pues la poesía más bella que podemos escuchar acá no es nada en comparación con lo que vamos a conocer de este tipo de expresión artística por los registradores del ritmo y que la máxima belleza de expresión de esto está en las capitales de las constelaciones. Y nuestra constelación Edentia, ¿no?
Ahí vamos a conocer esta forma exquisita de expresión personal y armonización. Bien. Último acápite, último párrafo de esta sección. Le tocaría Anita, a Anita. Anita. 7. Registradores de la Morontia. No sé cómo describir a la mente material la función de este importante grupo de registradores del pensamiento, cuyo trabajo consiste en conservar los retratos de conjunto de las diversas agrupaciones dedicadas a los asuntos de la Morontia y las operaciones del espíritu. A modo de ejemplo burdo, diríamos que son los fotógrafos de grupo de los mundos de transición. Guardan para el futuro las escenas y asociaciones vitales de estas épocas progresivas y las conservan en los archivos de las salas de registros de la Morontia. Miren qué interesante. Vamos a tener nuestro álbum de fotos, ¿no? Cómo éramos en el primer mundo mansión, las cosas que vivimos ahí, las personas que conocimos, va a quedar todo un registro, ¿no? Fotográfico gracias a estos registradores de la Morontia, ¿no? Va a ser algo así como un archivo fotográfico de diferentes escenas de nuestra vida morontial. Lástima que no puede haber fotos de nuestra vida en Urantia. Pues sí, vamos a tener acceso a escenas de nuestra vida en Urantia también. Todo lo que se ha registrado en nuestros pensamientos se quedan guardados. El ajustador, así como guarda las cosas, las experiencias de valor trascendental, de valor eterno que hayamos logrado acá, todo lo bueno que hicimos acá por otros o por nosotros mismos, así también se van a guardar experiencias de nuestra vida. Cosas que vivimos con seres queridos, con amigos. Nada se pierde, nada de lo bueno de este mundo se pierde. Lo que se desaparece y muere con nuestro cuerpo, en nuestra mente, son malos recuerdos. Eso sí, no nos vamos a llevar para allá, ¿no? Pero algo que pudo ser, digamos, una experiencia intensa o quizás difícil, momentos difíciles en la vida, pero que tuvieron un valor y que nos ayudó a crecer como personas, eso sí se conserva. Eso sí se va a conservar. Y veremos todo lo bueno que salió de esa etapa dura de nuestra vida, por decirlo de una manera. Muy bien. Pasamos, ay, otra vez quiere terminar. Juanita, Juanita, adelante. 5. Los manipuladores de la energía. Estos interesantes y eficaces artesanos se ocupan de todo tipo de energías, físicas, mentales y espirituales. Léete el primer grupo. 1. Manipuladores de la energía física. Los manipuladores de la energía física sirven durante largos periodos con los directores del poder y son expertos en el control y la manipulación de muchas fases de la energía física. Están versados en las 3 corrientes básicas y en las 30 segregaciones secundarias de energía de los superuniversos. Estos seres prestan una asistencia inestimable a los supervisores del poder de la Morontia, de los mundos de transición. Son los estudiosos permanentes de las proyecciones cósmicas del paraíso. Muy bien. Ok, acá nos están hablando de los directores del poder. ¿De acuerdo? Cuando vimos ese documento que era un poco difícil de comprender, en fin. Estos directores que son seres semi-espirituales, ¿no? Y que son los que manipulan la energía física, ¿no? Ustedes saben, en el universo hay 3 tipos de energía, la energía física, la energía mental y la energía espiritual, ¿no? Y mencionamos también que existían los supervisores del poder morontial o del poder de la morontia que se iban a estudiar cuando viéramos todo lo que se refiere al universo local, en donde estamos ahora. Pero la energía, tal como sale de los superuniversos, o sea, a los superuniversos llegan tres corrientes básicas
cada una con 10 segregaciones, o sea, llegan 30 formas distintas de energía, pero de ahí salen a los universos locales solamente 7 de cada 10, ¿m? Que están muy bien dirigidas, todo, pero imperfectamente controladas. Por eso estos directores del poder tienen que encargarse de buscar un equilibrio que sea comparable al equilibrio que ya existe en Abona. O sea, el modelo del equilibrio perfecto, de los mundos perfectos, es Abona. Y aquí estamos pues en un proceso, ¿no? de perfeccionamiento, no solamente como personas, sino también todo lo que es la realidad física. Entonces aquí entran estos manipuladores de la energía física. Lo interesante es que también los han incluido como artesanos. O sea que hay cierto tipo de habilidad o de arte en este manejo de la energía. Interesante. A ver, pasamos al siguiente grupo. Renato. A Renato. Damos la vuelta. Manipuladores de la energía mente. Son los expertos en la intercomunicación entre los seres de Morontia y otros tipos de seres inteligentes. Esta forma de comunicación entre mortales es prácticamente inexistente en Urantia. Son los especialistas que promueven la capacidad de los seres ascendentes de la Morontia para comunicarse entre sí, y su trabajo presenta muchos episodios únicos de enlace del intelecto que está fuera de mi alcance de escribir a la mente material. Estos artesanos se dedican con aplicación al estudio de los circuitos de mente del espíritu infinito. O sea, es completamente desconocido para nosotros la manipulación de la energía mente, ¿no? Sin embargo, sabemos por la revelación y también por ciertas escuelas psicológicas y parapsicológicas que la mente manipula la energía y manipula la materia, ¿no? Es capaz de lograr cambios. Entonces, este campo me parece muy interesante porque, bueno, tiene que ver, para mí tiene que ver también con la salud de las personas. Ellos, estos artesanos de la energía mente, dice, se dedican al estudio de los circuitos de mente del espíritu infinito. El espíritu, la presencia del espíritu infinito en nuestro universo es la ministra divina, ¿verdad? Entonces nosotros recibimos la mente por ella. Y esa mente está encircuitada con la mente cósmica del superuniverso y también con la mente absoluta del espíritu infinito, la tercera fuente y centro, ¿no? Bien. Esto me parece muy interesante. José Luis. Adelante, José Luis. Manipuladores de la energía espiritual. Los manipuladores de la energía espiritual son un grupo fascinante. La energía espiritual actúa conforme a las leyes establecidas, igual que lo hace la energía física. Es decir, que la fuerza de espíritu, cuando se estudia, arroja deducciones fiables y puede ser tratada con precisión, tal como ocurre con las energías físicas. Las leyes del mundo del espíritu son tan fiables y precisas como las que se rigen en los mundos materiales. Durante los últimos millones de años, estos estudiosos de las leyes fundamentales del Hijo de Eterno, que gobiernan la energía de espíritu en su aplicación a los órdenes tanto de Morontia como de otros seres celestiales en todos los universos, han efectuado muchas mejoras en las técnicas de absorción de energía espiritual. Muy bien. Entonces, este tercer tipo de energía, ¿no? Primero era física, después mental y espiritual, es tan medible y tan predecible y tan, ¿qué le digo? Regida por sus propias leyes, así como los otros dos tipos de energía, ¿no? La energía, ustedes saben, el circuito de espíritu se centra en el Hijo Eterno, ¿m? Y
ese Hijo Eterno tiene una expresión local que es nuestro Padre, ¿no? Miguel de Nevadón Miguel. es la expresión del Hijo, o sea, la expresión del Padre, la imagen del Padre y el Hijo en nuestro universo local. Y, ¿qué más les digo? Estamos nosotros también enlazados por el Espíritu del Hijo y el Espíritu de la verdad. Bien. Entonces, hay el circuito de espíritu del Hijo Eterno. Pasamos al siguiente grupo. Miriam. 4. Manipuladores de lo compuesto. Es el audaz grupo de seres bien capacitados que se dedican a vincular funcionalmente las tres fases originales de la energía divina manifestadas en todos los universos como energía física, mental y espiritual. Estas entusiastas personalidades buscan en realidad descubrir la presencia en el universo de Dios Supremo, pues en esa personalidad de la deidad debe producirse la unificación experiencial de toda la divinidad del gran universo. Y en cierta medida, estos artesanos han obtenido algún logro en los últimos tiempos. Miren ustedes. Ya estamos a nivel de gran universo, o sea, universo central y 7 superuniversos, ¿no? Después del gran universo viene el universo maestro, que ya incluye los 4 cinturones exteriores. Y estos manipuladores de lo compuesto, ¿por qué se llaman compuestos? Porque están englobando, están integrando estas 3 formas de energía que acabamos de leer, la energía física, la energía mental y la energía espiritual. Y estas 3 energías van a formar parte al final de el Todopoderoso Supremo, ¿no? La personalidad finita el Dios de nuestra dimensión finita, espacio-temporal, del espacio-tiempo, o sea, el Dios de los 7 superuniversos. ¿No? Y nos dicen que hasta este momento han tenido algún logro en los últimos tiempos, ¿no? Bueno, este Dios está actualizándose y a medida que los superuniversos progresen, se va a completar la actualización de Supremo. el Supremo. ¿No? Bien, ¿quinto grupo? ¿Le toca? A mí. Asesores de transporte. Este cuerpo de asesores técnicos de las serafines de transporte colabora expresamente con los estudiosos de las estrellas en la elaboración de rutas y asiste en otras cosas a los jefes de transporte de los mundos del espacio. Son los supervisores del tráfico de las esferas y están presentes en todos los planetas habitados. Un cuerpo de 70 asesores de transporte está de servicio en Urantia. Muy bien. Recuerdan que en cada uno de los grupos cuando estudiamos las huestes seráficas, ¿no? De los serafines, habían serafines de transporte, ¿no? Entonces se necesitan estos asesores de transporte para, bueno, mantener un orden en las rutas, ¿no? Debe haber un tráfico inmenso de serafines de transporte que están transportando permanentemente personalidades morontiales, espirituales, etc. Y para eso están este quinto grupo de asesores. Bien, pasamos al sexto grupo. Juanita. Ah, no, Yo. Anita, perdón. Anita, sí. 6. Expertos en comunicaciones. 12 técnicos en comunicaciones interplanetarias e interuniversales están igualmente de servicio en Urantia. Estos seres de larga experiencia son expertos conocedores de las leyes de transmisión e interferencia en su aplicación a las comunicaciones de los mundos. Este cuerpo se encarga de todas las formas de mensajes del espacio, excepto los de los mensajeros por gravedad y los mensajeros solitarios. En Urantia
gran parte de su trabajo ha de realizarse a través del circuito de los arcángeles. Muy bien. Los arcángeles, ustedes saben, son los ángeles más poderosos, ¿no? Hay arcángeles aquí en Salvington, en la capital del universo local, y también ellos son los que llaman en las dispensaciones a los sobrevivientes dormidos, en fin. Bien, y aquí nos están hablando de comunicaciones, pero comunicaciones que no tienen que ver con las comunicaciones personales que llevan los mensajeros de gravedad o los mensajeros solitarios, ¿no? Son mensajes del espacio que van a través de ciertos circuitos, ¿no? Comunicaciones interplanetarias e interuniversales. ¿Mm? Muy bien. Séptimo grupo, maestros de descanso. Juanita, Fanny. 7 maestros del descanso. El descanso divino está asociado a la técnica de absorción de energía espiritual. La energía de Morontia y de espíritu ha de reponerse tan ciertamente como la energía física, aunque no por las mismas razones. En mi esfuerzo por ilustraros, me veo obligado a recurrir a ejemplos burdos. Nosotros, en cualquier caso, los del mundo de espíritu, tenemos que interrumpir periódicamente nuestras actividades regulares y dirigirnos a lugares adecuados de encuentro donde entramos en el descanso divino y recuperamos así nuestras agotadas energías. Bien, esto siempre hemos dicho. Nosotros como Morontia y como espíritus también vamos a necesitar descanso y recarga, ¿no? Recarga de energía, de una forma distinta a la que significa aquí descanso y recarga de energía con nuestro cuerpo material, que tenemos que alimentarnos y los alimentos dejan residuos, etcétera, etcétera. Ahí, como seres morontiales, vamos a también nutrirnos con alimentos y esos alimentos se van a absorber, se van a convertir completamente en energía y no va a quedar residuos. Y también como espíritus. Y los espíritus se conectan así. ¿Recuerdan cuando hablábamos de los ángeles que están en parejas? Por ejemplo, los serafines pueden trabajar cada uno en distintas cosas, pero cuando tienen que recargarse de energía, tienen que estar los dos juntos, ¿no? Como para cerrar el circuito, ¿no? Positivo y negativo, y así circule esta energía de estos canales de energía que hay en el espacio entre los universos. De la misma forma, entonces, estos espíritus tienen descanso, que se le llama el descanso divino, y así recuperan sus energías agotadas. Interesante, los espíritus también se recargan y necesitan descanso. Último párrafo, creo que es. y en sitios especiales, ¿no? No es que Y van cierren a... el ojo ahí y descansen como nosotros y tienen que ir. Sí, no como nosotros que nos caemos rendidos en cualquier parte. Claro, Bueno. sí. Renato. Recibiréis vuestras primeras lecciones en estas materias cuando alcancéis los mundos Mación, después de que os hayáis convertido en seres de Morontia y hayáis empezado a experimentar los asuntos del espíritu. ¿Sabéis algo sobre el círculo más interior de Abona y sobre los peregrinos del espacio que después de haber atravesado los círculos precedentes deben ser inducidos al largo y revivificante descanso del paraíso? Esto no es solo un requisito técnico para pasar de la carrera del tiempo al servicio de la eternidad, sino que es también una necesidad, una forma de descanso indispensable para reponer las pérdidas de energía propias de las etapas finales de las experiencias ascendente y almacenar reservas de poder de espíritu para la siguiente etapa de la carrera sin fin. O sea, nosotros comenzaremos a aprender cómo es esta recarga de energía cuando lleguemos a los mundos mansión, ¿no? Tanto como seres morontiales primero y después como seres espirituales. A ver, el último párrafo para terminar esta sesión y ahí terminamos nuestra José sesión Luis. de hoy. José Luis, por favor. Estos manipuladores de la energía actúan también de muchas otras maneras demasiado numerosas para ser catalogadas, entre ellas aconsejar a las serafines, querubines y sanobines
sobre los modos más eficientes de absorber energía y o la forma de mantener los equilibrios más útiles entre las fuerzas divergentes de las querubines activas y las sanobines pasivas. Estos expertos prestan todo tipo de ayuda a las criaturas de Morontia y de espíritu en sus esfuerzos por comprender el descanso divino, que es tan esencial para la utilización efectiva de las energías básicas del espacio. Ok, excelente. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir aquí. No se escucha. Creo que se quedó sin audio. Sí, Ya. perfecto, José. Ah, ya. Se cortó tu Apareciste, audio, José, estabas, José, pero no es que sé. está mal la señal de internet. Es la señal porque tenía abierto el Nos vamos a micrófono. salir. Buen fin de semana para todos. Dios Por los bendiga a estar. todos. Ah, pero él es el que nos saca, ¿no?